Hermosa mañana de lunes estamos viviendo aquí en Punta del Este, la verdad un día espectacular, una semana que se pronostica que tendremos muy buen tiempo. Le quiero mandar un abrazo grande a un amigo en Enchuí que nos está mirando, abrazo enorme, dice recién estoy mirando Canal 11, siguiendo la programación como siempre. Abrazo grande para el querido Orejita, así se le apoda. Gracias por siempre estar. Me voy a ir con José Luis López. Allí estamos hablando de lo que tiene que ver seguridad informática. ¿Cómo le va, José Luis? Un placer saludarlo, recibirlo como siempre. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan por ahí? ¿Todo bien? Bueno, acá estamos luchando con la tecnología como siempre, pero bueno, por ahora parece que todo bien. Hay que lucharla, hay que lucharla. Co- No todo, co- en la vida no todo es fácil. Bueno, ¿qué me no, trajo para hoy? ¿Qué novedad me trajo? A ver. a ver, vamos a de alguna manera, como siempre, ser reiterativos en algunas cosas porque se va complicando el tema, por decir de alguna manera. Obviamente el punto más, digamos, que tiene más repercusión en estos tiempos es el tema de la ciberguerra, digamos. Y la ciberguerra justamente está teniendo, que es la guerra de Ucrania y Rusia, pero a través digamos, de la tecnología, que ya lo hemos hablado mil veces, y hay un tema que realmente tendríamos que, por lo menos, tener en cuenta, que es en qué nos influye o en qué nos afecta, digamos, el tema este de la ciberguerra, porque a ver, entre las técnicas que se están utilizando en el campo de batalla, por decirlo de alguna manera, entre Rusia y Ucrania, también está esto que estamos viendo ahora, que es el tema de los malwares o de los códigos maliciosos, y eso realmente tiene algo que nos preocupa o nos tendría que ir preocupando, que es el hecho de que ese código malicioso en realidad eh, bueno, nos puede llegar a afectar. Hay un montón de troyanos bueno, reitero la palabra, códigos maliciosos, o sea, malware, que se está creando, que se está usando en la guerra, tanto Rusia en territorio ucraniano, digamos, como desde Ucrania también, porque hay el grupo Anonymous, que no es un grupo de hackers, es un grupo de activistas también está poniendo su parte en esta guerra. Y entre las cosas que están pasando, digamos, hay cosas que, como esto que vemos ahora, que es ataques a sitios o uso de tecnología que permite atacar a sitios concretos que de alguna relación tiene que ver con esto de la guerra, porque se utiliza mucho software que se probó de alguna manera en la guerra de Ucrania. Hay mucho material sobre esto que está surgiendo y hay un código, por ejemplo, que directamente nos pone en un problema, que es un código que simula ser ransomware, que lo descubrió ESET. Dicho sea de paso, ESET también tomó parte en esta guerra porque oficialmente dejó de vender sus productos en Rusia, solamente da un apoyo a aquellos usuarios que ya tienen la licencia y demás, pero no vende productos en Rusia, y apoyó a Ucrania ofreciendo los productos a los usuarios que actualmente tienen licencias en Ucrania. Directamente les está ofreciendo una renovación del software sin que tenga que pagar de forma gratuita. Y, eh, y bueno, como decía, ESET ha descubierto algunos códigos maliciosos que se usaron en la guerra de Rusia, y uno de ellos es el que permite, digamos, se disfraza de un ransomware. Sabemos, vamos a poner en contexto lo que es un ransomware, supongo que ya hemos hablado un montón de veces y saben de qué estoy hablando. Es ese código que secuestra la información, la cifra, y pide un rescate por eso. Bueno, el tema es que en realidad hay un software que surgió en el terreno de Ucrania y Rusia en la guerra, ataques en este caso de rusos me refiero a hackers rusos, puede ser el gobierno ruso, bueno, pero de Rusia a Ucrania, de un código que simulaba ser ransomware pidiendo un rescate, pero en realidad es mucho más peligroso que eso, porque el cartel que muestra directamente
está mintiendo, no pide un rescate. Directamente, una vez que se instaló y ejecutó, borra todo el disco duro, borra toda la memoria, las memorias que puedan existir insertadas y demás. Y esto, ¿qué pasa? Cuando surge este tipo de código es muy difícil controlarlo. Es decir, el virus está libre, está en internet, digamos, se puede perfectamente propagar y ya han habido casos en otras partes del mundo. Y esto siempre pasa cuando se utiliza un código específico para en este caso también pasó hace un tiempo no fue la guerra, pero sí ataques dirigidos a Irán por el tema del uso atómico, que atacaba directamente a las plantas atómicas o las plantas, digamos, de generación de energía nuclear que estaban formándose. Había un código que bloqueaba toda la parte maquinaria, digamos, de las fábricas que producían el enriquecimiento de toda la parte nuclear, que yo no la domino, obviamente, pero sí el código afectaba a esto, y ese código después se liberó y fue un verdadero peligro para todo el mundo al poco tiempo. Y bueno, esto es parte también de lo que nos está dejando la guerra de Ucrania. Y hay otro tema que también es muy utilizado por Rusia en este caso, que es la desinformación. Es decir, la desinformación es un tema que permite realmente ganar una guerra, porque ya lo ha demostrado efectivamente Rusia concretamente. Ahora, Jota, sí, te escucho. No, te quería consultar eso, está muy bueno ese punto que tocaste. Sí. Nosotros leemos los títulos acá de los diarios cuando comenzamos el programa, y todo lo que viene es todo negativo de Rusia, que ni que hablar. Esto lo reitero para que la gente lo entienda. Uno no está de acuerdo con lo que ha hecho Rusia con Ucrania y los civiles que están falleciendo y se tienen que ir, los niños, ancianos, bueno, eso es terrible. Ahora, vemos solamente de un lado la información, que Ucrania, de Rusia no viene nada. Bueno, eso es, en realidad no viene nada en forma directa. Hay un tema, tal vez sea un poco difícil de explicarlo, pero hay un tema, no sé si sabían que, por ejemplo, Rusia ha estado o intentado también bloquear Internet. O sea, la propia Rusia no solo, digamos, ha sido bloqueada por el occidente, digamos, por Estados Unidos y los países de la OTAN, en fin, Sí. sino que la propia Rusia ha bloqueado información. Es decir, desde Rusia no se recibe la información tal como la vemos nosotros, ven una parte. O sea, es tan malo tal vez como lo que nos pasa a nosotros. A nosotros recibimos toda información en contra de Rusia, Rusia recibe información totalmente en contra de Ucrania, con cosas que por más allá no quiero meterme en temas políticos y demás, claro, pero claro. es obvio que, por ejemplo, Ucrania no invadió Rusia, porque esa es una de las opciones que más se está utilizando, digamos. El hecho de que para los rusos, o para la mayoría, Ucrania fue la que invadió Rusia. Por otra parte, redes como Facebook y demás que utilizan los usuarios, sobre todo los usuarios rusos, para informarse de lo que pasa fuera de sus fronteras. O sea, el caso contrario a lo que tú mencionas justamente. Del lado ruso también pasa eso. O sea, los usuarios rusos, por ejemplo, no tienen acceso a la información que tendría que, digamos, ¿cómo puedo explicarlo? Que permite estar enterado de lo que ocurre del otro lado. Claro, claro. Te pregunto también, Jota, sí. Y te saco un segundo de la guerra y del conflicto. Sí. Ahora venimos a un referéndum. Dentro de 14 días tendremos el 27, el no, el sí, el no, la LUC. Acá en Uruguay también existe la desinformación, también nos miente de alguna manera aquel que tiene una cuenta que no es real, que le cambia el nombre. ¿Pasa eso también con nosotros los uruguayos, trayéndolo acá a lo que pasa en nuestro país? Sí, pasa. Porque el tema, yo siempre lo mencionaba antes, porque uno de los creadores de lo que de alguna forma se llama posverdad, significa que una mentira se convierte en una verdad después de tanto repetirla, fue Trump.
Trump fue, digamos, de alguna manera, el iniciador de todo esto y no se le dio la importancia en su momento, pero llevó a Trump al poder de una u otra forma y hay mil ejemplos, pero no nos daría el tiempo para explicarlo en la columna. Pero nosotros, en nuestro país, también tenemos eso que hoy día es una tendencia mundial, la desinformación a través de las redes. Sobre todo es curioso porque una de las redes que más influencia en la desinformación, valga el juego de palabras, digamos, es Twitter. Y Twitter no es de las redes más usadas en Uruguay. De hecho, no es la más usada. Directamente un porcentaje muy pequeño de usuarios de uruguayos tienen Twitter. Usuarios. Periodísticamente nos sirve muchas veces. Exactamente. Pero la información que circula a través de Twitter muchas veces no es correcta, pero solamente basta, ese es el punto de cómo funciona esto, basta que un grupo de gente que está definido, que se puede con la propia tecnología saber a quién enviar la información y a quién no, puede llegar a influenciar a un grupo de gentes que serían evangelizadores, digamos, eso que después repiten esto a un montón de contactos, de amigos, de grupos que piensan más o menos igual y eso lo lleva a compartir información que no es real. O sea, eso sería el tema de la posverdad, ¿no? O sea, yo creo tal cosa, recibo información que afirma mi creencia, aunque esa información no sea real, y por lo tanto es más fácil que influenciarme a mí y es más fácil que yo, de buena manera, no buscando algo malo, sino simplemente porque estoy convencido de que eso es así, repito y comparto esa información sin verificarla. Y esto sí nos pasa a nosotros. Muchas veces, Jota, yo leyendo y me río un poco cuando leo alguna información, va a subir, por ejemplo, ¿no? Va a subir el combustible. Y están los que están en contra de más aumentos, más tarifas, más esto, pero hay otros que como están a favor de que este gobierno está bien y que la cosa marcha bien, bueno, ahí todo termina en un conflicto, se comienza a discutir de algo que en sí a ninguno de nosotros nos serviría que no suba nada, al revés, que estuviera todo estable, que ganáramos mejor, pero igualmente esa información que a veces es errónea, falsa, lleva hasta que se discuta en las redes sociales. Sí, yo lo dije, no quiero, digamos, autorreferenciarme y decir que soy un adelantado en esto, pero Marcelo lo sabe muy bien porque lo conversamos un montón de veces, que siempre dije que las nuevas tecnologías iban a influenciar en las elecciones, en casos como este no es una elección, pero tiene una importancia política muy grande. En las elecciones pasadas se influenció de alguna manera, todavía muy tímidamente. Y digo más, y me atrevo a decir que la pérdida de votos de uno de los grupos, digamos, de político que estuvo en las últimas elecciones, el que perdió directamente, es por no haber entendido el uso de las redes. Y en eso, por ejemplo, el gobierno actual fue mucho más, no sé si inteligente, pero sí más ayornado, mejor orientado al día del uso de las redes. Sí, eso es algo que hay que tenerlo en cuenta, para bien o para mal. El poder de las redes es muy grande y aunque nosotros digamos, no, yo no uso redes, yo no comparto cosas, no veo cosas, pero sí me pueden influenciar. ¿Por qué? Porque mi entorno, mis conocidos, gente que puede pensar igual que yo o no, pero que los conozco, me dan información que me hacen dudar y por lo tanto me influyen hacia un lado o hacia el otro. De alguna manera la palabra influencer, que tenía otro concepto en las redes, que era para ganar dinero directamente, también tiene que ver con esto de que influencian la opinión pública. Y tal eso, la elección anterior, estoy seguro de que tuvo mucho que ver las redes, pero en un pequeño porcentaje. Cada vez vamos a verlo más. Y aquellos que no sepan usar las redes de buena manera, porque obviamente lo hizo Trump. Trump fue al final bloqueado de redes como Twitter y demás, claro. Sí, pero ahora creó su propia red, que no funciona muy bien por otros temas, pero creó una propia red que en Estados Unidos tuvo tanta gente, entró el primer día que colapsó, porque tecnológicamente no estaba todavía preparada. Una propia red para propagar su verdad. Y esto es importante, su verdad. Entonces las redes hoy día son muy propensas a eso, a propagar verdades de cada uno.
Es decir, yo puedo pensar concretamente algo sobre la situación actual en nuestro país, puedo pensar de que realmente nos va muy bien o puedo pensar que nos va muy mal, pero si yo soy, de alguna manera tengo, digamos, acceso o llegada a mucha gente, puedo, y sin costo, porque eso es la otra parte que tiene todo esto, sin un costo grande de publicidad y demás que antes lo que se usaba, puedo llegar a convencer a un montón de gente. Y eso todavía no ha sido valorado en nuestro país. Así que lo que tú mencionas casi como un líder religioso, ¿no? Este tema. ¿Cómo? Casi como un líder religioso, como existen en algunas partes del mundo, que un líder religioso... Lo acabo religioso... de decir, en tecnología se llama evangelizador aquel que propaga una idea en el caso de productos. Exacto. Por ejemplo, sí, en el set hay evangelizadores, que son aquellos que, digamos, propagan las bondades del producto. Tengo que ir, Jotita. No estoy diciendo que tengan que mentir, pero eso en las redes sociales es un tema que tendríamos que tener muy en cuenta y hoy lo tenemos acá en Uruguay. Me tengo que ir, Jota. Te mando un abrazo enorme. El próximo lunes ya va a tener al conductor habitual, o sea que va a poder seguir informándolo a él y yo lo voy a estar escuchando. Un abrazo enorme. No, por favor, ha sido un gusto como siempre estar contigo, así que nos vemos la semana que viene. Como digo siempre, cuídense y bueno, aquí estaremos. Allí estaba Jota, José Luis López con Seguridad Informática. Nos vamos al móvil con Laura para el final ya del programa. Laura, te escucho. Gracias, Gustavo. Sí, para despedirnos no nos queda mucho más tiempo. Simplemente queríamos contarte cómo está el tiempo. Hoy no tuvimos la chance de hacerlo. El cielo está totalmente despejado. Aquellos que salieron temprano como yo con abrigo, no, porque la verdad que las mañanas están muy frías, pero cuando llega el mediodía, la verdad que la temperatura está más que agradable. El solcito se pone picante. Así que bueno, simplemente abrir esa ventanita para contarte cómo estaba, para despedirnos. Mirá, con la flor nacional, ¿qué te parece? Nos vinimos hasta aquí, hasta la plaza de la Torre del Vigía, y nos encontramos con este ceibo a plena flor, que por ahí me decía Santi, hay que llevarse la especie de pétalos que caen, porque ahí tienen semillitas, así que podemos llevarnos alguno y plantar en casa y tener un ceibo para que nos dé sombra. Nada, eso, simplemente un detallito para contarte y para cerrar el móvil de la mañana del 11 del día de hoy. Nos vemos mañana, Laura. Abrazo grande para ti, para Santiago. Allí estaba nuestro compañero y el móvil. Ahí los escuché que se despedían. La pausa y entramos ya en los minutos finales del programa de hoy. Comenzando la semana, ya estamos a 14 de marzo. A la vuelta de la pausa nos despedimos.